¿Y si los ángeles caídos no fueran lo que siempre nos dijeron? ¿Y si el infierno no estuviera bajo tierra, sino entre dimensiones? ¿Y si las criaturas que se rebelaron contra el cielo no tuvieran alas, sino escamas? Esta no es la historia angelical que escuchaste en catequesis. Es una advertencia. Un rompecabezas cósmico que se esconde tras las líneas del libro de Enoc, censurado por siglos. Un libro que habla de seres que descendieron no solo a la tierra, sino al corazón del hombre, trayendo algo más que sabiduría, tecnología prohibida. La Biblia tradicional nos habla de una rebelión celestial, de ángeles que se aliaron con Lucifer y fueron expulsados del reino de Dios. Pero hay un texto, más antiguo, más directo, que nunca fue aceptado por los concilios. El libro de Enoc. En él, estos ángeles son llamados los vigilantes. Y su caída no fue solo espiritual. Fue física. Se materializaron. Tomaron forma. Y descendieron. Pero lo más inquietante no es su descenso. Lo más aterrador es lo que enseñaron. Les mostraron a los hombres cómo extraer metales de la tierra, cómo crear armas, cómo controlar la luz, cómo leer los cielos. Les enseñaron cosas que el alma humana aún no estaba lista para manejar. No eran simples tentadores, eran ingenieros cósmicos. Entidades con un conocimiento que parecía indistinguible de magia. Los hombres los veneraron como dioses. Las mujeres fueron seducidas por ellos. De esta unión surgieron criaturas híbridas, los Nepilim. Seres de fuerza descomunal, hambre insaciable y mirada inhumana. Se dice que su aliento era fuego, y sus ojos, como agujeros negros. Ellos fueron los que corrompieron la tierra, y por ellos vino el diluvio. Pero aquí no termina la historia. Aquí comienza la verdadera conspiración. Según Enoc, estos ángeles fueron encerrados en prisiones oscuras debajo de la tierra, en lugares donde el tiempo se detiene. Pero hay profecías que hablan de su regreso. De que, en los días finales, serán liberados. Que volverán como líderes ocultos, controlando imperios, religiones y economías. Y es aquí donde las palabras de Enoc cruzan el umbral de la Biblia, hacia lo que muchos consideran una advertencia extraterrestre. Los ángeles caídos, según algunos investigadores modernos, no eran seres alados de arte sacro, sino entidades reptilianas, interdimensionales, que viajaban a través del tiempo y del espacio. David Icke, una de las voces más polémicas del siglo XXI, afirmó que estas entidades aún controlan el mundo, que adoptan forma humana, que su linaje sigue intacto y gobierna desde las sombras. ¿Te suena descabellado? Entonces vuelve a leer el Apocalipsis. Allí, Juan describe una visión, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Un símbolo del mal? ¿O una descripción antigua de una guerra estelar, donde un ser reptiloide de proporciones cósmicas lanza un ataque que hace colapsar sistemas solares enteros? Los antiguos no hablaban en nuestro idioma científico. Pero eso no significa que no hablaran de ciencia. Simplemente, lo hicieron con símbolos. Y esos símbolos, hoy, vuelven a cobrar sentido. Muchas culturas describen seres serpentinoides que bajaron de los cielos. En los Nagas en India. En los Anunnaki en Mesopotamia. En los serafines ardientes de la tradición hebrea. Todos con una forma reptil y un conocimiento prohibido. ¿Qué pasaría si estos relatos no fueran mitología, sino memoria genética? Ahora bien, ¿por qué callaron todo esto? ¿Por qué el libro de Enoc fue eliminado de la Biblia? ¿Por qué tantos profetas que hablaron de criaturas que no eran humanas fueron silenciados o ejecutados? Porque alguien temía que supiéramos la verdad. Una verdad que ardería en nuestras retinas como el fuego del Edén.
Una verdad que revela que el mal no solo cayó del cielo, sino que aún camina entre nosotros. Y ahora, cuando los cielos se abren nuevamente, cuando las luces regresan en la noche sin explicación, cuando los gobiernos filtran documentos sobre ovnis, quizás no estamos frente a una invasión, sino frente al regreso de aquellos que nunca se fueron. Prepárate, porque lo que viene no tiene alas, tiene escamas, y su palabra ya no es una promesa, es un juicio. Antes de continuar, haz una pausa, respira hondo. Lo que estás por escuchar no es solo una historia, es una grieta abierta entre lo sagrado y lo oculto. Y si ya llegaste hasta aquí, te lo advierto, no hay vuelta atrás. Este canal no es como los demás. Aquí no endulzamos las palabras. Aquí no tapamos las profecías con cuentos para dormir. Aquí las revelamos. Si te apasiona el misterio real, el terror que nace desde el Génesis hasta el fin de los tiempos, las conexiones prohibidas entre los libros sagrados y las dimensiones que la ciencia teme nombrar, entonces suscríbete ahora, activa la campana, y déjanos tu like. Porque lo que estamos por revelar, nadie más se atreve a contarlo. Seguimos. El libro de Enoc no solo describe la caída de los vigilantes, sino que menciona una verdad aún más aterradora. Ellos crearon un idioma. Un lenguaje que no era humano. Un código que contenía fórmulas de destrucción, manipulación genética y control sobre los elementos. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. A las mujeres, el embellecimiento de los ojos. Pero no era simple vanidad o guerra. Era manipulación de la esencia. La belleza como hipnosis. El metal como extensión de la voluntad. Y aquí, surge la pregunta que la tradición cristiana ha evitado por siglos. ¿De dónde salió ese conocimiento? ¿Cómo podían los primeros humanos sin escritura, sin ciencia entender las órbitas celestiales, el tiempo estelar, la alquimia de los elementos? ¿Y si ese pecado de los vigilantes no fue solo moral, sino biotecnológico? David Icke no habla de religión, pero su teoría converge con estos textos perdidos. Él sostiene que entidades reptilianas capaces de camuflarse en forma humana han infiltrado la línea de sangre de reyes, banqueros y líderes globales. Muchos lo ridiculizaron, hasta que comenzaron a salir a la luz documentos desclasificados, testimonios de militares, pilotos y astronautas. Todos hablando de seres no humanos, altos, escamosos, con ojos verticales. Algunos creen que estos seres son parte de una dimensión paralela. Otros que vienen de sistemas como Draco, de donde surge coincidencia o no el nombre draconiano. Pero la conexión más escalofriante está en la Biblia misma. Apocalipsis 12 menciona: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Acaso la Biblia estaba hablando, con símbolos antiguos, de un conflicto entre razas cósmicas? Una especie expulsada de su dimensión original, condenada a infiltrarse en la Tierra, esclavizando mentalmente a la humanidad? Enoc lo deja claro. Los vigilantes sabían lo que hacían. No cayeron por error. Fue una invasión. Una colonización camuflada de divinidad. Y cuando Dios los juzga, no les quita el poder. Los encierra. Los deja esperando, hasta el tiempo del fin. Pero antes de ser sellados, dejaron descendencia. Sangre contaminada. Una línea genética que aún fluye en las sombras del poder. ¿Podrían estos linajes antiguos estar detrás de logotipos, escudos, religiones y pactos que controlan al mundo? Las referencias a serpientes, dragones, escamas, ojos de fuego, están en Egipto, Babilonia, Sumeria, Grecia, Roma, y aún en logotipos modernos,
donde los símbolos reptiloides aparecen disfrazados de sabiduría. ¿Casualidad? ¿O memoria reptiliana escondida en el subconsciente colectivo? Aún más inquietante es lo que dice el libro de Enoc respecto al regreso de los vigilantes. Y en aquellos días los gigantes buscarán a los humanos, y la violencia cubrirá la faz de la tierra. Y el abismo se abrirá. El abismo. Ese lugar que Apocalipsis también describe como una prisión cósmica, y cuya llave según el texto será entregada a un ángel. Un ángel que abrirá la puerta, y liberará a los caídos, para una última guerra. ¿Y si esa guerra ya ha comenzado? ¿Y si no es visible con ojos humanos, pero se libra en los sueños, en los sistemas, en la mente? ¿Y si estos seres ya están activando los genes que dejaron entre nosotros? Muchos sueñan con reptiles. Otros sienten miradas mientras duermen. Hay quienes ven figuras altas en los pasillos, que desaparecen en un parpadeo. Y hay quienes, al leer esto, sienten que ya lo sabían. No estás loco. Solo estás despertando. Y en la próxima narración, hablaremos del mayor secreto de todos. El pacto oculto entre humanos y reptilianos. Un pacto que sigue activo. Y que tú podrías estar cumpliendo sin saberlo. El silencio del tiempo no borra un juramento hecho con fuego. Y mucho menos uno hecho con sangre. Desde el momento en que los vigilantes descendieron al monte Hermón, el mundo cambió para siempre. Según el libro de Enoc, allí sellaron un pacto. Un acuerdo entre entidades no humanas y mujeres humanas. Pero ese pacto iba mucho más allá de la carne. Era un contrato energético. Un acuerdo de dominación genética, sellado en la tierra, y resonante en los cielos. No era un simple deseo de lujuria. Era ingeniería. Era estrategia. Los llamados Nepilim, descendientes híbridos de estos ángeles caídos y mujeres humanas, eran más que gigantes. Eran intermediarios entre dimensiones. Entidades que podían moverse entre planos, alterar la percepción del tiempo, y manipular la materia. La humanidad no estaba lista, y nunca lo estuvo. Pero aún así, los criaron. Enoc dice que los Nepilim no solo trajeron violencia, sino que comenzaron a devorarse unos a otros. Y luego a los humanos. No con hambre, sino con placer. Un deleite oscuro por el sufrimiento. Algo inhumano. Algo reptiliano. ¿Te parece exagerado? Entonces observa los rituales antiguos que se hacían en su nombre. En Babilonia, en Sumeria, en Egipto, en todos aparece la figura del hombre dios serpiente. Y siempre, esos dioses exigían sacrificios. Sangre. Corazones. Niños. ¿Para qué? ¿Para complacer? ¿O para alimentar algo más profundo? ¿Una energía que esas entidades necesitaban para sobrevivir aquí? Aquí viene lo escalofriante. La Biblia nunca dice que los Nepilim desaparecieron del todo. Solo dice, y también después. Después del diluvio. Después de la purga. ¿Eso significa que sobrevivieron? Algunos estudiosos, silenciados por las grandes instituciones teológicas, han encontrado menciones de seres gigantes y reptiloides incluso después del diluvio, en los textos hebreos y textos gnósticos prohibidos. Los mismos Refaim que habitaban Canaán. Los mismos que Israel debía exterminar por mandato divino. ¿Por qué ese mandato era tan cruel, tan directo, tan absoluto? Porque no se trataba solo de guerra territorial. Se trataba de eliminar una sangre que no era de este mundo. Pero no lo lograron. Algunos escaparon. Se infiltraron. Y aquí es donde la historia se conecta con nosotros, con nuestro presente, y con lo que tú estás viviendo. El pacto con los caídos no se rompió. Solo cambió de forma. Hoy ya no descienden del cielo con fuego y alas. Hoy visten trajes.
Firman contratos. Están en esferas de poder. Lo sabían los antiguos mayas. Lo sabían en la Atlántida. Y lo saben hoy, los que gobiernan sin rostro. ¿Crees que exageramos? Escucha esto. Muchos testimonios actuales de abducidos describen seres reptilianos que se comunican telepáticamente, con emociones frías, sin empatía, pero con un dominio total sobre la conciencia humana. Han descrito rituales en instalaciones subterráneas, pactos con militares, operaciones genéticas. ¿Y qué buscan siempre? Genética humana. Úteros humanos. Niños. ADN. La historia se repite. Como en los días de Enoch. Y lo más aterrador es lo siguiente. Estas entidades no necesitan ya descender. Porque dejaron un sello interno en nosotros. Una parte de la humanidad lleva en su interior la huella de ese antiguo pacto. No lo recuerda, pero responde a él. Sueña con ellos. Oye voces. Tiene pensamientos que no son suyos. Y siente una fascinación irracional por el poder, la dominación, la sangre. ¿Y si parte de la humanidad ha sido programada? ¿Y si todo esto no es locura, sino herencia? Muchos creen que basta con no creer para estar a salvo. Pero lo que tú no crees, igual te observa. En la siguiente parte de esta escalofriante historia, vamos a revelar el vínculo directo entre estas entidades y el control global actual. La forma exacta en que los descendientes de los vigilantes operan entre nosotros, los símbolos que usan para marcar territorio y cómo identificarlos. Porque están aquí. Y no quieren que sepas esto. El verdadero poder no grita. Susurra. No impone. Se infiltra. Y eso es lo que hicieron, desde las sombras. Tras el pacto en el monte Hermón, los vigilantes y sus descendientes entendieron que el dominio físico no era suficiente. La humanidad podía resistir, rebelarse, destruir. Por eso pasaron al siguiente nivel. El control mental y simbólico. Una guerra silenciosa, pero más efectiva. Y más eterna. Los descendientes de los Nepilim no desaparecieron. Cambiaron de táctica. Ya no usan lanzas, usan pantallas. Ya no rugen en cavernas, hablan en parlamentos. Ya no descienden desde los cielos, te invaden desde dentro. ¿Y cómo lo hacen? A través de símbolos, rituales, estructuras. A través de corporaciones, religiones institucionalizadas, gobiernos sin alma. Ellos crearon una red. Una telaraña energética que atraviesa el mundo y que absorbe lo más valioso. Tu atención, tu energía, tu fe. ¿Has notado cómo ciertos símbolos reptilianos aparecen una y otra vez en marcas, templos antiguos y hasta en logotipos modernos? ¿Casualidad? No. Es programación arquetípica. Es un lenguaje. Uno que comunica sin que tú lo sepas, pero que tu inconsciente reconoce. Y obedece. Algunos lo llaman cultura. Otros tradición. Pero lo cierto es que estas entidades han mantenido su influencia por generaciones, moldeando ideologías, valores y hasta tu percepción de lo que es real. En documentos filtrados de agencias de inteligencia, documentos reales, clasificados, negados públicamente, se habla de seres no humanos con habilidades neurotelepáticas infiltrados en reuniones estratégicas de poder global. ¿Recuerdas cuando David Icke habló de las élites reptilianas? Lo ridiculizaron. Lo llamaron loco. ¿Y si la locura era simplemente la verdad no domesticada? Las antiguas leyendas de dragones, serpientes divinas, dioses reptilianos. ¿Y si no eran mitos? ¿Y si eran advertencias? En el Tíbet, se habla de los nagas, seres serpentinos que viven bajo tierra. En África, los Dogon sabían de Sirio B antes que los telescopios. En Sumeria, los Anunnaki bajaron del cielo con alas y piel escamosa. En la Biblia, la serpiente no engañó, activó algo.
Y tú te preguntas, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Todo. Porque si no comprendes quién domina los hilos invisibles, entonces tu vida entera puede estar escrita por manos que no ves. Y aquí viene lo más inquietante. Muchos humanos de alto perfil no son completamente humanos. Testimonios de exagentes, desertores de programas secretos y denunciantes de alto nivel coinciden en algo. Existen personas, en altos cargos del mundo, que no son lo que aparentan. Que sangran distinto. Que necesitan rituales para sostener su forma. Que operan en una frecuencia que no es completamente terrestre. Y lo peor. Hay humanos que se ofrecieron como aliados voluntarios. Sí, hay quienes entregaron su alma, su genética, su descendencia, a cambio de poder, riqueza, longevidad. ¿Te suena familiar? Es el mismo pacto. Solo que ahora, con trajes y oficinas de vidrio. Ellos deciden guerras. Ellos manipulan religiones. Ellos diseñan crisis. Ellos crean distracción para ocultar el verdadero objetivo. Que no despiertes. Que no recuerdes. Que no investigues. Y si llegas a hacerlo, te tachan de loco, de conspiranoico, de peligroso. Porque la verdad incomoda. Pero la verdad también libera. Ahora te preguntarás, ¿y hay forma de protegerse? Sí, pero no con armas comunes. Porque esta es una guerra espiritual. Necesitas recuperar tu discernimiento, limpiar tu energía, cortar lazos con sistemas que alimentan el control. Tienes que volver a lo sagrado. Pero no lo religioso. Lo sagrado que hay dentro de ti. En esta parte, revelaremos las profecías no reveladas del libro de Enoc, aquellas que fueron ocultadas incluso por los traductores más conservadores, y que contienen códigos que podrían romper el dominio de estas entidades sobre la humanidad, pero que solo pueden ser activados por quien esté listo. Prepárate, porque lo que viene no es solo aterrador, es irreversible, y si lo ves, ya no podrás no verlo. Imagina que alguien viajó fuera de este mundo, y volvió con secretos que ninguna civilización estaba preparada para escuchar. Eso hizo Enoc. Eso narró. Y por eso, lo borraron. El libro de Enoc fue excluido de la mayoría de los cánones bíblicos. ¿Por qué? Porque lo que revelaba desmontaba el relato oficial. No era simplemente místico. Era demasiado real. En sus páginas se describe como un grupo de 200 ángeles, llamados vigilantes, descendieron a la tierra en el monte Hermón. Pero no bajaron para contemplar la creación. Bajaron para modificarla. Tomaron esposas humanas. Engendraron a los Nepilim. Pero eso no fue lo más grave. Lo grave fue lo que enseñaron. Les mostraron a los humanos el corte de raíces, el conocimiento de las estrellas, los nombres de los ángeles, la hechicería, las armas de guerra. Tecnología y conocimiento muy por encima de su tiempo. Demasiado para simples mortales. La pregunta es, ¿de dónde venía ese conocimiento? ¿Y por qué era tan peligroso? Enoc lo deja claro, no venía de Dios. Venía de dimensiones ocultas. Y su objetivo no era iluminar a la humanidad, sino corromperla desde dentro. ¿Te suena familiar? ¿Y si los vigilantes no fueran seres espirituales, sino entidades interdimensionales con capacidades tecnológicas tan avanzadas que parecían divinas? ¿Y si el infierno no está debajo de la tierra, sino fuera de nuestra frecuencia? Enoc fue uno de los pocos que los vio cara a cara. Fue arrebatado como otros profetas y llevado a lo que él llamó los cielos. Pero sus descripciones no hablan de nubes ni arpas celestiales. Habla de estructuras de fuego, esferas brillantes, habitaciones que giran, voces metálicas, criaturas de múltiples caras. Describe lo que hoy, con nuestra tecnología, podríamos identificar como naves, portales cuánticos y bases no humanas.
Y lo más escalofriante es que Enoc no los adoró. Los juzgó. Los enfrentó. Fue testigo de su condena. Pero el castigo no los detuvo. Simplemente se camuflaron mejor. Una de las profecías más ignoradas del libro de Enoc dice: y en los últimos días, se abrirán las puertas del cielo, y vendrán aquellos que fueron arrojados a las profundidades, trayendo consigo la seducción de los antiguos días. ¿Las puertas del cielo? ¿O portales interdimensionales? Hoy en día, científicos de la talla de Michio Kaku y astrónomos vinculados a programas como SETI han admitido la posibilidad de múltiples universos coexistiendo, realidades paralelas vibrando en frecuencias distintas. Y algunos creen que ciertos rituales, ciertas ubicaciones, ciertos sonidos y alineaciones pueden abrir brechas. ¿Y adivina qué? Muchos de esos puntos coinciden con templos antiguos, estructuras piramidales, zonas rituales donde se rendía culto a dioses con apariencia no humana. El patrón se repite. Desde Egipto hasta Mesoamérica. Desde Mesopotamia hasta el Vaticano. Los ángeles caídos no desaparecieron. Solo cambiaron de traje. Y están esperando que se cumpla la profecía final. El retorno. Pero no como lo imaginas. No con fuego y truenos desde el cielo. Sino con pantallas, inteligencia artificial, cambios climáticos, pandemias y soluciones salvadoras que en realidad nos conducen a su agenda. La completa integración del ser humano a un sistema global controlado por conciencias no humanas. Enoc vio lo que vendría. Y por eso lo silenciaron. Pero ahora sus palabras resurgen. En manuscritos etíopes, rollos del Mar Muerto, y traducciones no autorizadas. Y todas coinciden en algo. Los Nepilim regresarán. Y cuando lo hagan, no se presentarán como demonios, sino como salvadores. Te ofrecerán longevidad, paz, unidad mundial. Pero el precio será tu alma. Y lo más aterrador es esto. Muchos ya han dicho que sí. La historia no está completa aún. Y en la próxima parte revelaremos una lista de linajes actuales que podrían descender directamente de estos seres caídos. Nombres reales que aparecen en documentos, profecías y símbolos secretos. Porque el mal no está en cuentos antiguos. Está en las familias que hoy gobiernan el mundo. Algunos creen que los antiguos desaparecieron. Pero los verdaderos herederos de los vigilantes nunca se fueron. Solo aprendieron a adaptarse, a reescribir la historia, a gobernar desde las sombras. Los textos prohibidos y las tradiciones esotéricas hablan de linajes de sangre, cuidadosamente protegidos durante miles de años. Sangre que no es común. Sangre que lleva algo más. No solo poder, sino herencia genética de seres no humanos. ¿Te suena exagerado? Veamos algo. En casi todas las culturas antiguas, las familias reales afirmaban descender de dioses que venían del cielo. Los faraones egipcios. Los reyes sumerios. Las dinastías chinas. Los emperadores japoneses. Incluso ciertas casas europeas. Todos compartían una afirmación. No eran del todo humanos. Y no era simbólico. Era literal. Según varios investigadores alternativos, entre ellos David Icke, existen familias que aún conservan linajes híbridos. Élites que han mantenido su sangre pura, no por tradición, sino por programación. Para mantener la conexión con sus orígenes reptilianos. ¿Y cómo lo lograron? Por siglos, estas familias controlaron la banca, la política, las religiones. Pero no lo hicieron a través del miedo directo. Lo hicieron con algo más sutil. Lo hicieron mediante símbolos. El ojo que todo lo ve. Las serpientes entrelazadas. El fénix que resucita del fuego. Están en templos. En banderas. En logos corporativos. El mundo ha sido transformado en una red de programación simbólica.
Y muchos de estos símbolos, al ser repetidos en la arquitectura, en la música, en los rituales sociales, abren puertas. No metafóricas. Portales reales de energía. Porque estas entidades, según Enoch y otros textos, no viven como nosotros. Necesitan energía. Necesitan control. Y necesitan que tú les des permiso. Aunque no te des cuenta. Ahora bien, ¿quiénes son los descendientes directos de los vigilantes? Según textos antiguos y líneas genealógicas secretas, algunos nombres resuenan desde hace siglos. Rothschild, con un árbol genealógico meticulosamente rastreado hasta órdenes ocultas de la Europa medieval. Windsor, cuya conexión con linajes dracónicos ha sido objeto de teorías que vinculan ciertos rituales con tradiciones babilónicas. Rockefeller, cuya influencia en salud, energía y economía global ha sido documentada por más de un siglo. Merovingios, antiguos reyes francos, quienes afirmaban tener sangre divina, posiblemente la misma que fluía por los Nepilim. Pero la lista no termina allí. Se extiende a ciertas familias de Asia, Oriente Medio y América Latina que mantienen un perfil bajo, pero una riqueza y poder inexplicables. Y lo más aterrador, todos ellos están conectados por sociedades secretas. Desde los Illuminati hasta Skull y Bones, desde el Consejo de los 300 hasta el Club Bilderberg. Reuniones no públicas. Juramentos sellados con sangre. Y una obsesión común. El control absoluto sobre la conciencia humana. ¿Por qué? Porque saben que el gran retorno está cerca. Y cuando esas entidades crucen nuevamente al plano físico, necesitarán cuerpos, sistemas, estructuras. Y sobre todo, devoción. ¿Has notado cómo la humanidad está siendo llevada, sin resistencia, hacia una sociedad hiperdigitalizada, vigilada, emocionalmente anestesiada? Ese no es progreso. Es preparación. Un entorno sin espiritualidad, sin contacto real humano, es el ecosistema perfecto para que los descendientes de los vigilantes retomen su trono. Pero no lo harán con alas y espadas. Lo harán como líderes carismáticos, salvadores tecnológicos, figuras globales. Algunos, incluso, ya están en el escenario. El apocalipsis ya no es una amenaza lejana. Es una estrategia cuidadosamente ejecutada. Y tú estás en medio de ella. Pero aún hay algo que no te han dicho. Porque en la última parte de esta historia, revelaremos la profecía final, aquella que incluso los textos más secretos solo insinúan. Un evento que marcará el regreso definitivo de los caídos. Una señal en el cielo. Una activación genética. Y el despertar de los últimos guardianes. Una lucha se avecina. Una guerra que no es política, ni religiosa, ni económica, sino espiritual y cósmica. Y entonces, lo que tanto tiempo se ocultó, volverá a brillar en el firmamento. Porque la última profecía no está escrita con tinta, sino con fuego. No la hallarás en ningún versículo abierto al público. Está enterrada entre líneas, escondida en códices olvidados, y protegida por siglos de silencio deliberado. Pero ha comenzado a cumplirse. La última profecía fue susurrada por Enoch antes de ser arrebatado. Dice que llegará el tiempo en que los descendientes de los cielos se manifestarán como salvadores de la humanidad, trayendo promesas de paz, pero sellando pactos de esclavitud. Y que, cuando eso ocurra, solo unos pocos tendrán los ojos abiertos para reconocer la verdad. Esa verdad es esta. Los vigilantes regresarán, no como monstruos, sino como ángeles de luz. Vendrán ofreciendo milagros tecnológicos, longevidad, viajes interestelares, curas para enfermedades. Pero cada regalo será un anzuelo. Y cada milagro tendrá un precio, tu libertad interior. ¿Quieres un ejemplo de cómo esto ya está en marcha?
Mira la obsesión global con la inteligencia artificial. La dependencia de la nube, el transhumanismo, los implantes, la edición genética. Todo parece evolución. Pero en realidad, es preparación. Preparación para convertir al ser humano en un recipiente más perfecto, más híbrido, más útil para lo que viene. La humanidad está siendo conducida hacia un punto de no retorno. Un momento en que elegirá entre conservar su alma, o cambiarla por un cuerpo mejorado. Y justo ahí, se activará la segunda parte de la profecía. Porque así como los ángeles caídos sembraron su linaje entre los hombres, también dejaron guardianes. No guerreros armados, sino conciencias despiertas. Mentes que no se doblegaron al sistema. Espíritus que portan la frecuencia original. El libro de Enoc los llama los resonantes. Los que, al oír la señal, recordarán. Recordarán quiénes fueron. ¿Por qué vinieron? ¿Y contra quién deben luchar? No se trata de un ejército físico, sino de una vibración. Una resistencia espiritual que no puede ser controlada, ni poseída, ni modificada genéticamente. Esa resistencia, eres tú. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Estás recordando. Y eso aterra a los que siempre quisieron mantenerte dormido. Porque cuando un humano despierta, se convierte en el único ser capaz de derrotar a los caídos. No con armas, sino con verdad. Con conexión interior. Con la luz que no se programa, no se instala, no se compra, solo se activa. Esa es la verdadera guerra. No entre países. No entre religiones. Sino entre conciencia y programación. Entre lo divino y lo fabricado. Ahora entiendes por qué tanto esfuerzo en censurar, distraer, dividir. No quieren que recuerdes. No quieren que conectes. Porque si lo haces, se rompe el pacto. Y su tiempo se acaba. Por eso, te invito a que comentes abajo. ¿Qué señales has visto tú? ¿Has tenido sueños, intuiciones, encuentros extraños? ¿Sientes que esta historia resuena contigo de formas que no puedes explicar? Este canal existe para revelarte lo que otros temen decir. Aquí hablamos del misterio, del terror, del alma, del universo, y de las fuerzas que quieren controlarlo todo. Si este contenido te tocó, suscríbete. Dale like si quieres más revelaciones como esta. Y comparte este vídeo con alguien que sientas, que también está despertando. Porque la lucha aún no termina. Pero ahora sabes que no estás solo. Y antes de irnos, graba esto en tu alma. No temas al dragón disfrazado de luz, tema él a ti, si portas la verdad. Porque la luz real no brilla. La luz real, revela. Nos vemos en el próximo misterio. Y recuerda, el alma que no se vende, es el arma que no se vence.